buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, muy gozosos de estar una vez más en este culto juvenil. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para darle la bienvenida a la persona del Espíritu Santo. Amado y poderoso Señor Jesucristo, venimos a este lugar a ensalzar tu santo nombre, Señor Jesucristo, y a que tu palabra eterna, Señor, infunda fe, ánimo y renovación a nuestras almas. Señor, estamos en una edad tan oscura, pero tú prometiste que al tiempo de la tarde habría luz. Creemos que seas tú ese hombre que enciende la luz en este culto, Señor Jesucristo. Por lo tanto, te invitamos para que tú tomes control de la situación. Toma control de las alabanzas. Toma control de los vasos que vas a usar para traer tu palabra, Señor. Ayúdanos a entrar en lugares celestiales, Señor, juntamente contigo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te invitamos. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Volarán, volarán como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, oh Señor, a esperar. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas obtendrán. Volarán, volarán como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, oh Señor, a esperar. Existe un río que fluye en mi interior. Hay una fuente que mi alma ya limpió. Ven a esas aguas que fluye para ti. Ven a esa fuente que fluye sin cesar. Existe un río que fluye en mi interior. Hay una fuente que mi alma ya limpió. Ven a esas aguas que fluye para ti. Ven a esa fuente que fluye sin igual. En el incambiable Dios, oh, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal. Oh, en el incambiable Dios, oh, en el incambiable Dios, oh, en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios, oh, no codicies vanidades de este mundo tan atroz. Busca bienes celestiales que jamás perecerán.
y en el incambiable Dios, oye, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Fía en él, nunca te deja, pues has sido siempre fiel. Y si fueras olvidado, vive más cerca de él. Oye, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Tesoros mil dejé por servir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar y yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo tengo a mis hermanos en el celeste hogar, me extienden ya la mano, me esperan al llegar. Mi parte debo hacer si quiero allá gozar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Estoy loco, oh, estoy loco por Jesús. Yo sé que Él vendrá y a mí me llevará a vivir a mi patria celestial. Ven, Señor Jesús, alabado sea siempre su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Con este canto en adoración recibiremos a nuestro amado pastor Jorge Escavarrossi con el canto En la cruz, en la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi solos, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz
con él seré. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga una vez más. Muy buenas tardes. Para nosotros es un privilegio, una vez más, transmitir a través de este espacio que el Señor nos ha dado para poder compartir la bendita palabra del Señor. Quisiera, antes de orar junto con ustedes, que me acompañen abriendo sus escrituras al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Damos una vez más gracias al Señor por darnos el privilegio de dirigirnos a ustedes a través de la exposición de la palabra. La bendita palabra del Señor dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Eclesiastés 12:1. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. 11:9. Alégrate, mancebo, en tu corazón, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por darnos el grande privilegio de una vez más dirigirnos a tus hijos a través de la exposición de tu palabra. Señor, te rogamos que tú ahora puedas acercarte a nosotros a través de tu enseñanza, tu amonestación, a través de tus palabras de amor. Te ruego, te rogamos, bendito Señor Jesucristo, que tú fluyas, Padre, en este servicio que está dedicado ahora a nuestros jóvenes. En tu nombre precioso me entrego, como siempre, reconociendo y sabiendo que nada soy. En el nombre del Señor Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, el Señor les bendiga. Una vez más nos sentimos honrados y privilegiados por el honor que el Señor Jesucristo nos da de poder dirigirnos una vez más a ustedes. Quiero saludar a esa audiencia invisible a la cual ahora me estoy dirigiendo. Saludo a los hermanos de la Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo, aquí en Lima, en Trujillo, en Huánuco. Y saludo a los hermanos que puedan estar ahora pegados a esta transmisión. Saludo a los que posible mañana, más tarde, otro día, puedan también colgarse a esta señal. Soy su siervo y hermano menor, Jorge Escabarrosi Chacón. Este es un servicio juvenil y me estoy dando la tarea, el trabajo y el privilegio de preparar el camino para nuestros jóvenes predicadores. Esa es la razón por la cual nuevamente voy a hablar 25 o 30 minutos y después pasará el predicador principal, que esta vez es nuestro amado hermano José. En esta tarde yo quisiera abordar los conflictos por los que pasa el adolescente. Primeramente, quisiera corregir una sustracción etimológica o una manipulación que se observa en la lingüística o en el significado de las palabras.
Generalmente hemos cometido algunas veces el error de asociar la palabra adolescente con adolescencia. La palabra adolescente y adolescencia tienen mucho parecido, pero tienen diferente significado. La palabra adolecer nos habla acerca de un carecimiento, un padecimiento o una falla. Y debo de decir que la etapa de la adolescencia no es un adolecer, no es un enfermarse, ni es tampoco un padecimiento o una falla. La palabra adolescencia en su etimología nos está hablando de expandir, nos está hablando de crecer, nos está hablando de la fuerza, nos está hablando del vigor, nos está hablando de la vida. Y eso es lo que es la adolescencia. Es un crecer, es un expandir, no es un adolecer. Si alguna vez, y creo que sí, yo relacioné la palabra adolescencia con la palabra adolecer, hoy corrijo esa sustracción gramatical o ese atentado en contra de la lingüística. La palabra adolescencia no tiene nada que ver con la palabra adolecer, aunque se parecen. La palabra adolescencia, repito, habla de crecer, expandir, nutrir, fortalecer. Habla acerca de la fuerza, de la vida y del fuego que hay en la etapa de la adolescencia. Como todos hemos aprendido, el hermano Branham enseñó que cada 7 años hay un cambio en el hombre. Los primeros 7 años son la infancia. Los siguientes 7 son la niñez. Los siguientes 7 son la adolescencia. Y los siguientes 7 ya son la juventud. Y ahí podemos mirar las etapas en la vida del hombre. La adolescencia es una de las etapas más preciosas de la vida. Es una de las etapas más fundamentales de la vida. Es el tránsito de ser infante a ser adulto. Y como tal, genera eso en el interior del joven conflictos emocionales. Porque hay una resistencia del niño que vive todavía en él para hacerse hombre. Actualmente, nuestra sociedad, nuestro entorno, identifica la adolescencia con conflictividad, con conflictos. Y creo que es un mal término. Creo que la propia palabra puede dañar el carácter del ser humano cuando le toca pasar esa etapa tan importante de la vida. La adolescencia en realidad es una etapa que el joven debe de pasar bajo el acompañamiento de los papás, porque es en esa edad donde se van a definir muchas cosas en el interior de él. Aún su identidad sexual se va a definir. Cuando nosotros vemos por la calle jóvenes, ya sea hombrecitos o mujercitas, con problemas de identidad sexual, creyéndose hombres y los hombres creyéndose mujeres. Si nosotros escarbáramos, si escarbáramos en sus emociones, en sus recuerdos, en sus sentimientos, nos diéramos cuenta que sufrieron en esa etapa maravillosa el acoso de amigos
o en el peor de los casos, familiares directos. Estoy hablando del acoso sexual. Nosotros como padres tenemos la obligación de acompañar el crecimiento de nuestros hijos mucho más en esta etapa. Si bien es cierto, a los niños tenemos que cuidarlos y protegerlos, pero la experiencia de la vida me está enseñando que mientras más crecen, más debemos de cuidarlos. Es más fácil tener a un niño a nuestro lado que tener a un joven a nuestro lado. Y a veces es más fácil que un joven esté a nuestro lado que un adolescente. Recalco y hago notar, la palabra adolescencia no tiene nada que ver con la palabra adolecer, porque adolecer tiene un sinónimo con la palabra enfermar. Adolezco de esto. Muy bien, la adolescencia no solo es una de las etapas más hermosas de la vida, sino también es una etapa decisiva. Y esta etapa decisiva no solo es individual, o sea, no solo le pertenece al joven, sino también de alguna manera le pertenece a la familia. Porque para entender a un adolescente hay que pensar como el adolescente y por momentos hay que ser como él. Cuando un joven experimenta la adolescencia, en realidad toda la familia la va a experimentar. Debemos entender eso, porque eso es lo que somos, una familia. ¿Qué es la edad o la etapa de la adolescencia? Es una transición. Es una etapa de descubrimientos. Es una etapa de cambios. Es una etapa de retos, de desafíos que se enfrenta el joven en su pensamiento. Esta etapa es demasiado compleja, o sea, es muy difícil de entender, ya que en esta etapa emerge el joven a un momento o a una etapa vital de su vida. Y esto no debería ser tomado por nosotros los mayores, mucho más por los padres, como un problema, sino solamente como una situación compleja y difícil de entender. Porque si llegamos a creer en algún momento que la adolescencia es un problema, lo que estamos diciendo sin darnos cuenta es que los jóvenes son el problema. Y los jóvenes no son el problema. El problema somos nosotros por no entender esa situación compleja que alguna vez nosotros mismos atravesamos. En esta etapa compleja de la vida emergen una serie de conflictos emocionales, una serie de cambios corporales. Y estos cambios, estos conflictos que suceden en la mente del joven, se van a convertir, si lo entendemos mal, en dificultad para nosotros. Pero en realidad no es dificultad. La adolescencia debería ser maravillosa para ellos, pero también para nosotros, porque la adolescencia es el tránsito del infante para llegar a ser mayor. Y es allí donde nosotros deberíamos de nutrirlos, acompañarlos, protegerlos. Pero sucede lo contrario. De repente el joven muestra una dejadez, un ocio que no conocíamos. A esto se suma la rebeldía, se suma la irresponsabilidad, la falta de compromiso, el no querer tender su cama, el no querer ayudar en las labores del hogar, en el levantar la voz y no hacer caso. Y el peor error que hemos cometido es tratarlos de rebeldes,
cuando en realidad ni rebeldes son, sino solamente que están atravesando un tránsito, una etapa de la vida vital, pero una etapa en la que muchas veces el joven es marcado por la incomprensión de los que deberían de protegerle, es decir, de nosotros los que nos decimos que somos los mayores. Cuando nuestros hijos son pequeños es fácil de criarlos. Se visten como queremos, comen como queremos, se sientan donde les decimos, nos acompañan a donde nosotros decidimos. No tienen gustos, sus gustos son los nuestros. Pero cuando entran a la adolescencia, a esa etapa maravillosa y vital de la vida, ellos empiezan a desarrollar su yo personal. Empiezan a darse cuenta que tienen la capacidad de decidir. Tienen la capacidad de escoger. Yo escojo qué he visto. Yo escojo dónde me siento. Y si nosotros no sabemos acompañar este hermoso momento que están experimentando, los vamos a tratar de rebeldes, contumaces y malcriados. Cuando no son ni lo uno ni lo otro, solamente que están en un tránsito hacia la juventud. Observamos cuando ellos entran a esta etapa de dejadez en los estudios, un abandono a las responsabilidades, un comportamiento conflictivo que se muestra en pequeños enfrentamientos contra sus progenitores. Y esto nos alarma porque no hay una facultad que nos enseñe a ser papás. Estamos tan llenos nosotros los mayores de complejos que nos hemos perdido el tránsito de nuestros hijos hasta hacerse mayores. Preguntémonos nosotros los mayores, ¿cuál es el recuerdo más precioso en todos estos años de papá? Y les aseguro que casi no hay recuerdos preciosos. Los recuerdos que tenemos generalmente son cuando les hemos dado una reprimenda o un pequeño castigo. Los recuerdos que tenemos son nuestros arrebatos, nuestros reclamos y nuestro rechazo cuando ellos pasaron la adolescencia y cuando tuvieron el conflicto emocional de no saber si son niños o no saber si son mayores. Nuestras señoritas, tremendos conflictos. El primer conflicto que enfrenta una señorita es el reto de hacerse mujer. Y el primer trauma, su primer ciclo menstrual. La transformación de su cuerpo. El tener que lidiar con las hormonas. Hay una niña y al mismo tiempo una mujer se está aproximando. Y ella está al medio. No sabe todavía qué quiere ser. Por momentos quiere hacerse mujer y por momentos quiere ser la niña que ha sido hasta ahora. Ese conflicto emocional se transforma en comportamientos extraños para nosotros, pero no son extraños porque nosotros mismos lo hemos alguna vez experimentado. ¿Qué es lo que se necesita para tener adolescentes felices? Padres felices, padres comprensivos. Las familias que crían adolescentes viven con frecuencia momentos de mucha preocupación. Se asustan por la vida, el trance que está experimentando el hijo, mucho más ahora
que hay una falta de regulación de los electrónicos. Los adolescentes de ahora son tan distintos a los adolescentes de 20 o 30 años atrás. Hoy ellos lidian con cosas más poderosas. Lidian con la información, lidian con el internet, con el YouTube, y lidian con todo lo que eso les ofrece. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Ya más o menos me estoy aproximando al momento en que le voy a ceder el lugar a nuestro joven predicador José Cabanillas Chacón, y debo de hacer notar o recalcar una vez más que es un error decir que la palabra adolescencia significa adolecer. No. La palabra adolescencia significa expandir, significa crecer, significa transformación. Y es en la adolescencia donde nuestros jóvenes experimentan la transformación, cuando sienten por primera vez la atracción hacia el sexo opuesto. Cuando un joven se enamora, generalmente nosotros damos un grito al cielo y nos espantamos. Y nos espantamos por razones fundamentales. Y la primera razón es el olvido. Que nos hemos olvidado que alguna vez en nuestra adolescencia nosotros también experimentamos ese hermoso sentimiento del enamoramiento. Todos alguna vez nos hemos enamorado. La primera vez que yo me enamoré fue cuando nací. Me enamoré de mi madre. La quería solo para mí. No la quería compartir ni con mi papá. Claro está, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo cuando mi hijo Jorge me gruñía cuando yo me quería acercar a mi esposa. Lo he vivido con mis 3 hijos. Los que saben enseñan que cuando un niño nace, se convierte en un marido potencial de la mujer. La quiere o lo quiere solo para él o para ella y no quiere compartirlo con nadie. Y está bien, así es. Entonces todos alguna vez en nuestra vida nos hemos enamorado. Y esa etapa del enamoramiento es una de las etapas más preciosas que puede experimentar el ser humano, porque es un amor inocente, un amor limpio, un amor puro, un amor platónico. Dicho en palabras más sencillas, es una ilusión que así como vino, así también se irá. Una de las etapas más preciosas que se pueden experimentar en la adolescencia es cuando el hijo por primera vez levanta la voz en la casa. Cuando el hijo por primera vez levanta la voz en la casa, lo primero que nosotros hacemos es demostrarle quién tiene el mando. Y apagamos esa voz con violencia, con rudeza, cuando es un error. Porque sin que ellos lo noten, nosotros deberíamos estar festejando que nuestro hijo se está haciendo un hombre. Muchas veces me han escuchado ustedes decir que el dormitorio de nuestros adolescentes es su segundo vientre. Y es de sus dormitorios personales donde un día ellos saldrán a la vida misma. ¿Y qué sucede cuando entro al dormitorio de mi hijo? A mi pesar, la cama descendida. Y si no le digo que tienda, él puede dormir en esa cama un mes entero plácidamente. Ese es su vientre. Él allí se va formando. Es la bolsa donde se está criando. Y cuando por vez primera el hijo levanta la voz para contradecir a mamá o a papá, sí, de buena manera, debemos hacerles saber
quién tiene el comando en el hogar, pero no debemos reprimirlos, porque si no nos hemos dado cuenta, los hijos en la casa están siendo entrenados para la vida dura, porque la vida es dura afuera, porque es difícil lograrse, porque es difícil desarrollarse. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a ser fuertes. Y así es la naturaleza. Claro está, sin malas crianzas. Parte de la buena crianza es ser comprensivo con nuestros hijos. Mi hija, por ejemplo, no cocina, pero a veces se le da por cocinar. De repente, sin que nadie le pida, se pone su mandil y está limpiando la casa. Pareciera que es ya una mujer. Pero al día siguiente, de nuevo está la adolescente, de nuevo está la niña. Mis hijos a veces se portan como hombres, pero más se portan como adolescentes. ¿Puedo juzgarlos? ¿Puedo criticarlos? No. Yo canjeé mi pubertad, canjeé mi adolescencia. Yo decidí trabajar. Por eso es que solo tengo 3er grado de educación secundaria. Por eso es que se desnuda mi limitación cuando yo escribo en la pizarra. Y no es una excusa, pero es hasta donde llegué. Yo decidí renunciar a jugar con los niños. Decidí renunciar a la tranquilidad del hogar porque papá ya no estaba y había que ayudar a mamá en el sostenimiento del hogar. Creo que nuestros hogares deben ser agradables para nuestros hijos. Nuestros hijos se deben de sentir confortables, se deben de sentir contentos y felices. Si no, van a querer salir corriendo de allí. ¿Y a dónde van a salir? Si es una niña, se irá a los brazos de un bribón, de un farsante, de un charlatán, de alguien que sepa hablar bonito y que le dé a la muchacha los abrazos que papá nunca le da, los halagos que papá nunca le da. Para un padre no debería ser cursi decir a su niña, mi bebé, mi cielo, mi chiquita, te quiero. Un papá no debería sentirse disminuido en recordarle a sus hijos cuánto los ama. Tengo mi hijo de más de 1,80 m y cuando salimos a la calle, él me toma de la mano. Y cuando me toma de la mano, yo ya no sé quién es el papá y tampoco sé quién es el hijo, porque pareciera que yo soy el hijo por el tamaño que tiene. Hace 2 días estaba sentado en la mesa y de repente alguien besó mi cabeza y me dijo, te amo, papi. Era mi niña. Era la niña de mis ojos, Belén. Yo no soy tonto para no saber que ellos están en su adolescencia y comprendo y entiendo que relacionar la palabra adolescencia con la palabra adolecer es un atentado contra la etimología o contra el significado de las palabras, porque adolecer viene de dolor, viene de enfermedad, pero adolescencia significa crecer, significa producir, significa expandirse. Está relacionada esa palabra a la vida, a la fuerza y a la pujanza. ¿Y qué son nuestros adolescentes? Nuestros adolescentes son esas flores que brotan en la primavera y que nosotros deberíamos de cuidar con todo nuestro corazón. Tenemos que ser conscientes que cuando nuestros hijos entren a la adolescencia van a experimentar un sinnúmero de conflictos y problemas emocionales. Y si nosotros no comprendemos la etapa que les ha tocado vivir, nosotros vamos a perjudicar su futuro porque los vamos a traumar al hacerles sentir
que ellos son el problema. Ellos no son el problema. El problema es nuestra ignorancia. Yo no tengo vergüenza para decir que soy ignorante de muchas cosas y que le agradezco a Dios y a la vida por darme el privilegio y la oportunidad de aprender. Nuestros hijos no son una cruz pesada. Nuestros hijos no son una carga. No son motivo de dolor. No son una enfermedad. No son una maldición. Nuestros hijos son lo mejor que nos ha pasado en todas sus etapas. En su niñez, en su infancia, en su adolescencia, en la juventud, en la adultez. Nuestros hijos ya sufren demasiado con los cambios que experimentan en su cuerpo. Uno de los cambios más traumáticos es la pubertad. Puber. ¿Qué es la pubertad? La palabra puber significa llenura de vellos en el pubis, los genitales, en las axilas. Allí empieza el cambio notorio, tanto en nuestros niños como en nuestras niñas. Y ahí debe estar papá y mamá para acompañar ese cambio, para preparar sus mentes, para decirles que hay un cambio corporal, un cambio emocional, y que esos cambios no son malos, y que vamos a estar para acompañarlos. Yo no quiero que mis hijos un día dejen el hogar traumados. No quiero que se vayan disminuidos. No quiero que crean que fueron un problema para mí. Amen. Va a ser un problema para mí cuando se vayan. Sí. Porque ya no los voy a tener. No los voy a mirar como los miro todos los días. No voy a darme el privilegio de ir a sus cuartos, a despertarlos o a preguntarles cómo están. No me voy a sentar a la mesa como ahora. Entonces me voy a lamentar si no aprovecho el privilegio que me ha dado la vida de todavía estar con ellos. La palabra adolescencia no tiene nada que ver con la palabra adolecer. Adolescencia es crecer, es expandirse, es fuerza, es vitalidad. Acuérdate de tu Creador cuando seas adolescente. Dios les bendiga. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La adolescencia es parte de la memoria, la adolescencia es parte de la vida, la adolescencia es un crecimiento, es un expandir, es un vigor, es una fuerza. Pero la más grande fuerza que necesita el joven está en la fuerza de la instrucción de la palabra. La más grande fuerza que necesita el joven es la fuerza del poder del Espíritu Santo. No es con espadas ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. El más grande poder es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muchas veces se derrama en nuestras vidas a través de una unción evangelística. Pero hoy en esta tarde queremos que el Espíritu Santo se derrame en una unción de instrucción. La palabra de Dios nos dijo: acuérdate, hijo mío, en los días de tu juventud. Guarda, hijo mío, mis mandamientos. El mandamiento es una ordenanza, es una instrucción y es una enseñanza. ¿Y por qué es importante enseñar al joven? Porque el conocimiento es un poder. En el mensaje Israel en Egipto, el hermano Branham nos enseña que la doctrina completa, solo la doctrina completa, nos podrá ayudar a resistir en el día de confrontación. ¿Qué es la etapa de la adolescencia? Es una etapa de confrontaciones, una lucha consigo mismo, una lucha con sus emociones,
una lucha en su mente y con sus pensamientos, una lucha en la escuela, una lucha en la calle, una lucha en todos sus sentidos, una lucha, un momento de confrontación. Y solo la enseñanza completa, la doctrina completa nos ayudará a resistir en el día de confrontación. La palabra doctrina significa enseñanza. Doctrina, enseñanza. Y la más grande enseñanza que podemos tener en la vida es la enseñanza de la palabra de Dios. Guarda, hijo mío, mis mandamientos, mis ordenanzas, mi doctrina. En el mensaje vida, el hermano Branham nos enseña que la vida es nuestra existencia. Es nuestra existencia. Y dentro de esta vida hay etapas: niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Hay dos clases de jóvenes: los jóvenes que no conocen de Dios y los jóvenes que conocen de Dios. Y qué grande privilegio es conocer a Dios y que Dios nos conozca, porque nosotros estábamos en los pensamientos de Dios. Usted es un joven privilegiado porque nació en una familia profética, con una unción profética y con una enseñanza profética. Por eso que en la Biblia dice: los ancianos soñarán sueños, pero los jóvenes verán visiones. Y la más grande visión que el joven puede tener en estos tiempos es la instrucción profética. La más grande visión es conocer este mensaje, porque estamos en los días de la voz del séptimo ángel. Somos jóvenes que nos identificamos con la voz del séptimo ángel. Hay dos clases de jóvenes: los que no conocen de Dios, pero los jóvenes que conocen de Dios. Entonces quiero que usted comprenda, una etapa muy difícil en la vida es de la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la niñez y la adolescencia. Es el comportamiento. Cambia el comportamiento del joven. ¿Por qué cambia el comportamiento del joven? Porque es una etapa en la adolescencia donde el joven comienza a conocerse por sí mismo. También es una etapa importante porque en la niñez los niños tienen inocencia, pero el adolescente despierta su conciencia. El niño tiene inocencia, pero el joven tiene conciencia. Comienza a conocerse a sí mismo. Y ese es el problema, cuando el joven no comprende que dentro de él está el pecado. Dentro de cada joven, mis amados hermanos, dentro de cada ser humano está el pecado. El pecado es herencia, es una herencia. El primer fundamento y la primera enseñanza e instrucción que debe tener el joven es que el pecado ya está en él. La adolescencia es una etapa de cambio corporal, pero también despierta la mente psicosexual. Entonces, si el joven no entiende que el placer ya está dentro de él, que el pecado está dentro de él, porque en maldad ha sido formado, él va a querer experimentar cosas que no le agradan a Dios, simplemente por el hecho que no conoce que dentro de él está el placer, y que lo único que le ayuda a controlar y que saque ese placer y deseo incorrecto es la palabra de Dios. Está en nosotros recibir la enseñanza profética
que el pecado, el placer ya está dentro de nosotros, pero en el niño todavía hay inocencia. Pero en la etapa de la adolescencia, que es la etapa de la conciencia, despierta esa mente psicosexual, despierta el deseo, despierta el anhelo de conocerse y conocer el mundo exterior dentro de él. Dentro de cada joven, no importa si nació en un hogar de santos, están los pecados que estaban en sus antepasados. Y todo ser humano nace con un espíritu inclinado a las cosas del mundo. Qué importante es recibir la enseñanza, la doctrina profética, para comprender que el pecado ya está dentro de nosotros, porque lo único que nos va a ayudar a afrontar el momento difícil en la vida es la doctrina, la enseñanza completa de la palabra. Por eso que Proverbios dice: guarda, hijo mío, mis mandamientos, mis enseñanzas, mis instrucciones. Paso número 1, que el joven comprenda que el deseo, el placer, ya está dentro de él. Amén. La vida es nuestra existencia. Pero hay dos clases de vida: la vida santa y la vida pervertida. El hermano Branham lo enseña en el mensaje Vida. La vida santa es la vida eterna, la vida de Dios. No tiene principio y no tiene fin. Pero la vida pervertida tiene principio y tiene fin. Vida es existencia, pero hay dos clases de vida: la vida santa y la vida pervertida. Y no importa quién sea usted, por nacimiento sexual, esté inclinado a la vida pervertida. La vida pervertida tiene principio y tiene final. La vida santa, el Espíritu Santo, la vida de Dios es eterna. No tiene principio y no tiene final. Por eso que la única manera de volver a tener la vida de Dios, la vida santa, la vida eterna, es por un nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Pero todos en maldad hemos sido formados y tenemos una vida pervertida, que tiene principio y tiene final. Y por lo general, cada ser humano está inclinado a los placeres de este mundo y a los pecados de este mundo. Muchas personas o jóvenes se dejan de envolver por los placeres, por el entretenimiento, por las diversiones. Pero se nos olvida que el pecado tiene su fin. El pecado tiene su fin porque el pecado tiene principio y tiene final. Pero la vida de Dios, la vida santa, no tiene principio y no tiene final. Y todo joven, toda persona, toda señorita que decide tener la vida de Dios, el Espíritu Santo, su vida nunca más tendrá final porque tiene la vida de Dios que es eterna. No importa qué diversiones les dé este mundo. No importa qué entretenimiento venga a su vida. No importa cuántos videos lo entretengan en TikTok e en Instagram. No importa cuántas conversaciones tenga en WhatsApp. Todo eso es pasajero porque el pecado tiene principio y tiene final. Pero si el joven se comprende y dice: el pecado está en mí, todas las inclinaciones malas están en mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no sentir este vacío? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no sentirme culpable cuando fallo y lo mantengo en secreto? ¿Sabe por qué al joven le cuesta acercarse a Dios?
porque vive atormentado por secretos internos, por pecados ocultos. Pero esos pecados ya estaban dentro de usted. Por eso que el Señor Jesucristo vino a derramar su sangre preciosa, que borra multitud de pecados, que hace nuevas todas las cosas. Hermanos preciosos, Dios es el único creador y Dios sigue creando. Por eso que el hermano Brennan dice que el nuevo nacimiento es una nueva creación. El nuevo nacimiento es una nueva criatura. El nuevo nacimiento es la unción de tu palabra. El nuevo nacimiento es la vida de Dios. Oh joven, oh amado joven, no importa en qué situación estés ahora, no importa si tu vida ha sido manchada por el pecado, no importa si tu mente está llena de imágenes sucias que ves en internet, hay una vía de escape llamado el nuevo nacimiento, que lo va a hacer a usted, amado joven, una nueva criatura, una nueva creación. El pecado ya estaba en ti al nacer, el placer ya estaba en ti al nacer, porque por nacimiento todos tenemos una vida pervertida, pero Dios puede cambiarte y transformarte a través de su palabra. Por eso que acuérdate, joven, en los días de tu juventud, acuérdate del mensaje que te leía tu madre, acuérdate cuando tu mamá te llevaba a la iglesia, acuérdate cuando orabas con tus papás, acuérdate de los momentos que tuviste con Dios en tu adolescencia, acuérdate en la semilla que Dios colocó dentro de ti, acuérdate esos compañerismos en los campamentos donde tuviste esa experiencia con Dios, pero cuando saliste de repente fallaste, el enemigo te colocó una trampa. Pero acuérdate de los días de tu juventud cuando tuviste compañerismo con la palabra, y no te olvides que para el nuevo nacimiento hay 3 etapas de la gracia: justificación, santificación y un nuevo nacimiento. Aún para tener la vida santa de Dios es un proceso, pero necesitamos saciar esa sed por las cosas de Dios, porque el diablo, la vida pervertida, ha transformado la sed que tiene el joven o debería tener el ser humano por las cosas de Dios, y transforma la sed por las cosas de Dios por las cosas pasajeras y vanas de este mundo. En una ocasión el hermano Branham fue a un hotel. De repente predicó en esa zona y descansó en ese hotel. Y justo cuando él subía al hotel, encontró a jóvenes que se veían, señoritas que subían medio semidesnudas, y entraban a los cuartos y estaban entrando tomando. Y él se compadeció, porque eso es lo que tiene que hacer todo hombre de Dios: compadecerse de la juventud, comprenderlos, ponerse en su lugar. Y ahí le estaba escuchando, y ellas entraban borrachas y decían: esto es vida, esto es vida. Y él se compadeció. Dijo: no, eso no es vida, es una vida pervertida, porque la Biblia dice: la que anda en placeres está muerta. Pero Dios puede transformar esos placeres incorrectos y cambiar esos placeres incorrectos por placeres correctos. Mi máximo anhelo es que Dios despierte en el joven una sed por la palabra. Entonces, usted tiene que comprender, joven, que nuestra vida pervertida por nuestro nacimiento pervertido tiene principio, y como tiene principio, tiene final. No importa qué entretenimiento nos satisfaga momentáneamente. Sí, yo sé lo que es ver películas por horas. Sé lo que es ver películas por horas. Sé lo que es estar con mi celular hasta las 3, 4 de la mañana chateando con mis amigos por redes sociales. Lo sé. Sé lo que es ver series y estar ahí pegado por horas. Sé lo que es eso. Pero sé también el vacío que uno siente cuando deja de ver eso y dice: tan solo fue un entretenimiento pasajero. Pero también sé que cuando el alma despierta y te separa, santificación, apartado y separado para servicio, te comienzas a separar de tu celular, te comienzas a separar de tus influencias negativas, te comienzas a separar de esos programas sucios que tan solo ensucian tu mente, y comienzas a dedicarte tiempo a la palabra. Sé que despierta dentro de ti esa sed por conocer más de Dios, y estás alimentando esa vida santa que Dios ha predestinado para ti. Todos los placeres que da el mundo
son tan solo como un espejismo. Solo es un espejismo. Te atrae y luego te atrapa y luego te das cuenta que nunca vas a ser feliz. Joven, comprende que el mundo y el entretenimiento solo es espejismo, pero conocer a Jesucristo es vida. Conocer su palabra es vida. Tener compañerismo con otros jóvenes hablando la palabra de Dios es vida. Comenzar a buscar a hombres de Dios que te comenten la palabra de Dios es vida. En un tiempo cuando a mí me hablaban la palabra de Dios, yo como joven me aburría. Yo como joven me iba a otro lado. No quería que me hablen de Dios, pero era porque había una vida pervertida dentro de mí. Pero cuando la gracia me llevó, cuando despertó en mí la sed por la palabra, cuando en el joven despierta la sed por la palabra de Dios, oh amado hermano, usted va a amar tener compañerismo con los hombres de Dios. Usted va a amar tener compañerismo con su pastor. Va a venir a preguntarle las cosas de Dios. Su pastor le va a encontrar escuchando, leyendo una cinta, porque despertó en usted la sed por la palabra. Qué importante es que despierte esa sed. Todo pecado tiene final, pero si usted tiene la vida eterna, no tiene principio y no tiene fin. Estaba meditando algo muy importante en esta semana. Hay dos profetas en el Antiguo Testamento que son tan importantes que aparecen hasta en Apocalipsis. Los dos olivos, Moisés y Elías. Y estos profetas de Dios son vasos tremendos. Uno tiene poder para bajar fuego del cielo y él tiene poder para bajar las plagas. Pero lo que me puse a meditar es que hay una gran diferencia en ellos. Este profeta de Dios, Moisés, que abrió el mar, que trajo las plagas, que fue un líder, que guió, que el hermano Branham dice que paraba con su maletín, que decía, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Él vivió en Egipto. Y el hermano Branham dice que Egipto es el mundo. Vivió en los placeres de Egipto. Hebreos nos dice que renunció al amor de la hija del faraón. Se enamoró. Como joven se enamoró. Como joven tuvo pasiones juveniles. Como joven pasó diferentes experiencias. Y sabía que era hebreo. Pero vivió en Egipto. Pero en un momento el gran yo soy le llamó y se encontró con la zarza ardiente. Y Dios transformó su corazón. Tuvo una conversión, aleluya, tuvo una experiencia, gloria a Dios, tuvo su experiencia, una experiencia sobrenatural, pero Dios lo sacó de Egipto, él gozó de los placeres de Egipto, tuvo una vida mundana porque Egipto es el mundo. Pero el otro profeta, en la Biblia tú no ves ninguna falla que tuvo, excepto que siempre estaba consagrado y tenía un carácter fuerte. Sujeto a pasiones, pero una consagración de Elías, consagrado. Y estos dos profetas se aparecieron como jóvenes en el monte de la transfiguración. Se aparecieron como jóvenes. Porque el hermano Branham dice que Moisés fue raptado y Elías también fue raptado. Moisés fue raptado, Elías fue raptado, y en la sexta dimensión no hay ancianos, hay jóvenes. Y cuando se presentaron con Jesús, dos jóvenes, Moisés y Elías, gloria a Dios, dos jóvenes utilizados por Dios. Uno vivió en Egipto, en el mundo, pero uno tuvo una vida consagrada a Dios. Y estuvieron delante de Jesucristo, el Rey de Gloria, en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, juntos, dos jóvenes, junto al Dios de la tierra. Uno vivió en Egipto en los placeres, en el mundo, pero tuvo una experiencia con Dios y se consagró. Pero otro permaneció fiel, permaneció firme, permaneció en la palabra. Oh hermanos, van a haber Sansones que se van a ir tras los placeres y van a caer
con una Dalila. Pero van a haber Samueles que de los 9 años son llamados por Dios y se permanecen fieles. Es importante esta instrucción porque a veces se le dice al joven: no, ve primero al mundo, experimenta y luego ten tu experiencia. No, Señor, no podemos irnos extremos. Los extremos hacen daño. Hay un perfecto equilibrio y la Biblia nos dice que hubo un José que se consagró desde joven. Hubo un Samuel que se consagró desde joven. Hubo un Señor Jesucristo que desde los 12 años permaneció en el templo. Sí se puede ser consagrado desde joven si recibes la instrucción, de todo corazón, que Dios puede guardarte. Y hoy ha predicado 2 varones. Uno en su juventud se fue tras los placeres de este mundo, pero Dios lo trajo, llamado Joseph Kenyo. Pero el otro, llamado Jorge Escabarros, a pesar de que Dios se lo llevó a su padre, a pesar que pasó dificultades, permaneció siempre en la iglesia, yendo a cada culto, parándose con su madre, recibiendo la instrucción de Carlos Castro, recibiendo la instrucción de los hombres de Dios. Todos fallamos errores, sí, pero admiro a mi pastor, que a pesar de sus dificultades como joven, permaneció fiel a la palabra. Sí se puede. Y aún en el crecimiento, el Espíritu Santo puede venir a usted y darle la más grande experiencia de un nuevo nacimiento. Aún el Espíritu Santo es una enseñanza, porque el hermano Branham dice que no puedes recibir el Espíritu Santo si primero no sabes qué es. Todo en la vida es una enseñanza. Usted, padre, madre, tiene que saber que la primera persona que le transmite fe a sus hijos es usted. Porque usted, al hablarle la palabra de Dios, estará transmitiéndoles la vida de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hoy vamos a orar por los jóvenes de la iglesia, por la hermana Camila, Bernabé, Belén, Roxana, Rosemary, Sara, Alexander, Giordano, Andy. Pónganse de pie. En esta vida vamos a cometer errores, pero podemos recibir la instrucción de que hay una nueva vida, de que hay un cambio, de que la palabra de Dios nos puede hacer fieles. Oremos. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, me dijeron que un joven había recibido COVID y que estaba deprimido, pero Dios lo sanó. ¿Cuántas dificultades pasa un joven, a un creyente, Señor, de este mensaje? Y es porque a veces no miramos dentro de nosotros y no comprendemos que es necesario nacer de nuevo. Señor Jesucristo, estamos en un mundo donde los extremos están dañando. A veces el joven se va tras los placeres del mundo y creemos que todos los jóvenes tienen que irse al mundo para recién regresar a ti. Pero es algo antibíblico. Si hubieron Danieles, hubieron Samueles, tú permaneciste fiel. Y te ruego, Señor, que levantes el ánimo y la fe en los jóvenes de esta iglesia, en Alexander, en Natanael, en Giordano, en Bernie, los adolescentes, en las jovencitas Camila, Sara, Alicia, toda la juventud de la iglesia, toda la juventud de Malaquías 4:5, la juventud del mensaje de la hora. Señor, haznos comprender que tenemos un mensaje sobrenatural que nos dijo que la simiente real de Abraham por medio de Jesucristo poseerá las puertas de sus enemigos. Señor, aumenta la fe del joven para que comprenda que no es cualquier persona, es un escogido de Dios, es una escogida de Dios, y que Él tiene la opción de escoger la vida eterna
o seguir en esta vida pervertida. Señor, te ruego que despiertes el entendimiento de los jóvenes y que busquen la vida eterna, que no tiene principio y no tiene fin, ese nuevo nacimiento. Padre Celestial, coloco la sangre divina derramada en el Calvario tuya, Señor, en la mente de todo joven, de todo padre, de todo hermano que escuche esta cinta, que limpie nuestras mentes, que limpie nuestros corazones, y que tú, Señor, despiertes en nosotros la sed por llenarnos más de tu divina palabra. En el bendito nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Cuán tiernamente nos está llamando. Cristo te llama a ti. Tus bendiciones está derramando. Llama a ti, a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. Porque tememos si está abogando Cristo por ti, por mí. Sus bendiciones está derramando. Llama a ti, a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. Vamos a orar por las ofrendas y necesidades. Amado joven, únanse en fe para orar por sus padres, para que sea Dios dándole fuerza y bendición en el trabajo. Señor Jesucristo, en esta hora de las ofrendas y necesidades, te recordamos la promesa que le dijiste a Abraham, que le dijiste: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, tú eres un Dios que cumple tus pactos, que cumples tus promesas. Señor Jesucristo, somos un pueblo necesitado, pero también agradecido porque hemos visto tus maravillas en nuestros hogares. Te ruego, Señor, que bendigas a los jóvenes en sus proyectos, en sus estudios, los que están estudiando, los que están luchando en la vida, Señor. Derrama en ellos sabiduría e inteligencia, Señor, para que puedan sobresalir, que puedan tener logros en esta vida, pero sobre todo, que busquen los logros de las cosas celestiales, Señor. Bendice a los padres, Señor, que con esfuerzo van a trabajar, que traen un pan a la mesa, que pagan las universidades, que pagan los institutos. Ayuda que como jóvenes valoremos eso, Señor, y lo apreciemos, Señor. Asimismo, Señor, te ruego por las necesidades en salud, Señor. Hoy nos hablaste de las emociones. Sana las emociones de los jóvenes. Sana sus afectos, Señor. Sana sus sentimientos, Padre Celestial. Tu palabra nos dice: oh, guarda tu corazón porque de él mana la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, y multiplica como multiplicaste los panes, la economía, mis hermanos. Gracias por proveernos. En el nombre de Jesucristo te damos estas ofrendas. Amén. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 Cristo a ti te llama. Ven, 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 no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación. Para darte vida, vida eterna y salvación. Oh, ven, ven, ven.
Oh Cristo a ti te llama. Ven, ven, ven. No tardes mañana. No te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación. Para darte vida, vida eterna y salvación. Ven, 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 ven. Oh Cristo a ti te llama. Oh ven, ven, ven. Oh no tardes mañana. Oh no te olvides que por ti murió para darte vida, vida eterna y salvación. Oh para darte vida, vida eterna y salvación. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te agradecemos por visitarnos en este culto juvenil. Tu visita es una muestra de amor. Tu palabra es una muestra de amor. La paz que derramas en nuestros corazones es una muestra de amor, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú le demuestras al joven que lo ama, Señor. Nadie ama como tú, Señor. Permite que haya más cultos como estos, donde tan solo sigamos tu ejemplo, porque queremos ser como tú. Ahora saldremos de este lugar, pero no queremos salir de tu presencia. Que esa hambre y sed por tu palabra permanezca y crezca en el corazón del joven. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, les recomendamos que guarden su distancia social, que se laven las manos con frecuencia, que usen su tapaboca, por favor. Cuando van a estornudar, colóquense el brazo. Mañana tenemos culto a las 10 de la mañana. Les amamos en el precioso nombre de Jesucristo. Shalom.